desde Buenos Aires, donde acompañó al presidente Gabriel Boric en la cumbre de la CELAC, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Urrejola, descartó que vaya a renunciar a causa de la polémica que generó la filtración de un audio en el que se debate la respuesta que daría la canciller a las críticas que realizó el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, al rechazo del megaproyecto minero Dominga. La canciller declaró que no tenía conocimiento de la grabación y que tomó conocimiento de ese asunto mientras participaba de una reunión en la CELAC. Además, aseguró que conversó hoy con su par argentino, Santiago Cafiero, quien le comentó que son gajes del oficio. Las relaciones están muy bien. Por lo tanto, los dichos del embajador Bielsa en el Senado, como lo ocurrido en esta filtración, están ambas completamente superadas por las autoridades de los dos países, enfatizó. Tras la difusión del material en el que aparece la propia canciller emitiendo juicios en términos poco diplomáticos, podríamos decir, sobre la materia, la secretaria de Estado aceptó la renuncia de su directora de comunicaciones, la periodista Lorena Díaz. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Y un poco vamos a seguir en el tema, o parte del tema de la conversación anterior, porque vamos a tomar contacto con el presidente de Renovación Nacional, pero en su calidad de miembro integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Francisco Chaguán. Senador, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Gracias, Matías, ¿cómo estás? Muy bien, pues. En lo que ocurrió hoy con esta filtración, o lo que supimos hoy, porque la filtración entiendo que es de fines de la semana pasada, tiene tiene su origen, exactamente su origen, en la comisión donde usted estaba. Pues fue allí donde Rafael Bielsa, a sabiendas, según hemos conocido después, de que estaba siendo televisado. Le advertimos al embajador. Se le advirtió. Que estaba siendo televisada la. Claro. La así sesión. todo, él decide hacer la crítica al gobierno chileno por el rechazo al proyecto Dominga, pues dice, por lo menos nos pudieron haber avisado porque tiene algún vínculo con decisiones que Argentina pudo haber tomado. Chile, como lo vimos en la filtración, la Cancillería estima que esto es una intromisión indebida del embajador Bielsa y ocurre la filtración. Si quiere nos cuenta qué ocurrió allí, usted conoce a Bielsa y cuáles son los efectos. Tuvimos una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, la tuvimos excepcionalmente en el ex Congreso Nacional. En esa conversación la idea era ver cómo potenciábamos las relaciones bilaterales entre Chile y Argentina. Nosotros además, como miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, somos miembros del grupo binacional con Argentina. Y ciertamente la conversación se centró básicamente en los pasos binacionales, tanto Agua Negra en la región de Coquimbo, Las Leñas en la región de Rancagua o O'Higgins, y la necesidad de potenciar el paso a los Libertadores, y recordar que hubo esperas de hasta 7 horas de turistas argentinos y que ciertamente había generado una molestia, por la cual nosotros también tuvimos que intervenir con el gobierno chileno, con la Cancillería y con el Ministerio del Interior para apurar justamente la marcha del control binacional y que permitiera justamente aquello. Entonces, en ese contexto es donde el embajador Bielsa señala que la decisión de Dominga de alguna manera impactaba de manera determinante en la viabilidad de sacar adelante el paso binacional de Agua Negra, que es uno de los pasos binacionales en las que tiene particular interés Argentina, y donde las autoridades, tanto provinciales como también nacionales, argentinas, están empujando con mucha fuerza, a diferencia que en Chile estamos empujando con más fuerza justamente el paso de Las Leñas, que potencia justamente el puerto de San Antonio, versus Agua Negra, que potencia el puerto de Coquimbo. En ese contexto es donde el embajador Bielsa hace esta crítica y señala que Agua Negra, o sea, se ve afectado de manera importante con la decisión del Consejo de Ministros de finalmente rechazar el proyecto Dominga o retrotraerlo en su avance. Y por otra parte, hubo una conversación respecto de la plataforma continental,
y un reclamo respecto de la administración anterior y particularmente del ministro Alamán, el canciller Alamán, respecto a que habría sido posible un adelantamiento previo de la reclamación que iba a hacer Chile. Y ciertamente yo entiendo, el canciller Alamán no tenía por qué dar a conocer aquello, aunque esté un par de días antes, porque en definitiva es parte de la estrategia de poder generar, a partir de la declaración de plataforma continental, una reclamación respecto a la soberanía de mar territorial que hoy día ostenta justamente Argentina. De hecho, yo le hice un reclamo al ministro Bielsa que hay 2 mapas argentinos oficiales que siguen coloreando con soberanía argentina, territorios que son soberanos de Chile o que están en disputa, porque no está determinada. ¿Son mapas oficiales? ¿Son mapas oficiales? ¿Y qué responde? Fue también parte de lo que nosotros le planteamos al embajador en esa reunión, que no ha salido justamente en los medios. ¿Y qué respondió? Porque eso sí que es delicado. Cuando uno compra un mapa, pasan por la Dirección de Fronteras y Límites, tiene que garantizarse. O sea, esto... Y eran dos mapas, uno de las alusivos justamente a un calendario de las Malvinas, donde era un mapa oficial que justamente coloreaba con soberanía argentina, y justamente tanto territorio antártico chileno como también zona que está hoy día en reclamación, o algún sector de campo de hielo sur. ¿Cómo evalúan ustedes lo que se supo hoy día de esta filtración, de esta reunión en la Cancillería? Yo diría que acá estamos frente a un hecho que, por supuesto, tiene algún grado de gravedad, básicamente porque que se filtre una conversación del equipo de la Canciller. Segundo, los términos en que se refieren a un embajador de una nación en la que el presidente hoy día se encuentra. Tercero, yo diría que hubo un grado de prolijidad. Y por supuesto que se requiere tener las explicaciones del caso. Yo voy a asumir la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores nuevamente en el mes de marzo, y uno de los temas que es sin lugar a dudas importante es cómo potenciamos nuestra relación con los países vecinos, particularmente con Argentina, cómo logramos reactivar nuestra relación diplomática con Bolivia. Y senador, también, por supuesto, la situación con la relación diplomática con Perú. 2 preguntas. Usted está habituado ya hace mucho tiempo a estar en reuniones políticas. ¿A usted le toca a veces que se usen los chilenismos que escuchamos en reuniones políticas? En el Senado, por ejemplo, una reunión privada entre 3 senadores, 4 senadores que están conversando, discutiendo algo. ¿Se escucha los clásicos? No se escucha. No. En el Senado, ¿nunca ha escuchado usted un diálogo de ese tipo? Oye, este tipo es un HON. No. Ya. No. O sea, no, está bien. Lo que pasa es que en el Senado se da una relación muy particular, porque de verdad que hay un ambiente que podrá ser distendido, pero siempre con mucho respeto. Lo segundo, ¿cree usted que lo ocurrido hoy daña las relaciones Chile-Argentina? Yo espero que no. Yo pienso que hay que restablecer las confianzas rápidamente. Ayuda que el presidente Boric esté justamente en Argentina. Yo, más allá de las consideraciones, Bielsa, recordemos, fue ex canciller, es un hombre con mucha espalda en Argentina, con un poder muy importante dentro del justicialismo, del sector que representa el presidente Fernández. Más bien Cristina Fernández, más bien la vicepresidenta que el presidente. Sí, bueno, sí, claro, pero dentro de la coalición, o sea, dentro del gobierno. Es que no sé si se puede hablar de un gobierno. Bueno, sí, pero... Sí, es cierto. Pero hay que determinar que él tiene sí una influencia muy importante en Argentina. Sí. Y él en general ha sido, yo diría que en los temas bilaterales, un buen embajador, ¿eh? Más allá de estos hechos puntuales,
Con él hemos podido avanzar de manera muy significativa en temas de interés para ambos países, pero ciertamente yo creo que espero que la respuesta que ha dado la canciller hoy día, de alguna manera la jefa de prensa de la Cancillería dejó su cargo, y lo que revela efectivamente que acá hay un acuso de golpe por parte de la Cancillería respecto a esta materia. Y queda a la vista una fisura al menos, o una crítica hacia el trabajo en algún ámbito de la subsecretaria. Y esto en una reunión del espacio, del círculo más íntimo de la canciller, donde se critica, y nadie dice nada, a la subsecretaria Jimena Fuentes. ¿Eso qué nos revela? ¿O eso también es normal de diferencias propias de un equipo? No, yo diría que acá tenemos un problema en general de fiato. No sé si con Jimena, porque Jimena Fuentes también es una profesional de larga data en la Cancillería, tiene experiencia, ha defendido los intereses superiores de Chile ante la Haya, como agente del país. Yo tengo la mejor opinión de Jimena Fuentes, y yo diría que más bien han habido dificultades, y eso son evidentes, con el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, donde ahí yo diría que hay un problema más grueso de la coalición oficialista. Pero ciertamente el llamado que hago es a volver al orden, a entender ciertamente que acá, cuando se defienden los intereses superiores de Chile, acá no hay derechas ni izquierdas, ni oposición ni gobierno. Tenemos que entender todos que estamos tras la Cancillería y tras el gobierno. Y el llamado de atención es que estos hechos debieran no producirse, no ocurrir, y asumir la responsabilidad que hay que asumir, que se hagan los sumarios correspondientes, pero acá claramente tenemos que trabajar todos para que no se afecten los intereses superiores del país y la relación permanente con Argentina y con los países limítrofes. Francisco Chaguán, senador, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, y nosotros creemos que la respuesta que ha dado la Cancillería es suficiente. Yo diría que en esta materia no hay que elevar el perfil del conflicto, muy por el contrario, y habrá que buscar la fórmula de resolverlo. En la Cancillería es menester que estos temas no se ventilen por la prensa. Gracias, senador. Buenas noches. Muchas gracias, por favor. Chao, chao. Pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta. De inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con David Maldonado. Gracias, Matías. Bueno, vamos de lleno con la información de esta jornada. Este miércoles se va a comenzar a definir el futuro político de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos. La Cámara de Diputados analizará la acusación constitucional en su contra presentada por el llamado caso Indultos. La pregunta es si la acción cuenta o no con los respaldos necesarios o ha ido perdiendo fuerza en el camino luego que miembros de la oposición anunciaran que no van a apoyar el libro. Este miércoles reaparecerá tras su polémica salida del gobierno y lo hará para defenderse en el Congreso por la acusación constitucional presentada en su contra. Los desprolijos indultos, como lo definió el gobierno, provocaron la acción de la oposición. Jornada clave en la Cámara de Diputados, que en solo horas comenzará a definir el futuro político de la exministra de Justicia. Acá lo importante es decir que esta es una atribución constitucional, que se ha cumplido con todas las normas legales y que estas personas siguen teniendo antecedentes penales. El libelo fue presentado por la UDI, RN y Evópoli, quienes cuestionaron el beneficio que recibieron 12 condenados por delitos vinculados al estallido social y el exfrentista Jorge Mateluna, una acción que fue analizada por la comisión revisora, que en esta jornada rechazó la procedencia de la acusación. La responsabilidad de la ministra no se extingue por haber renunciado. Claramente no se cumple con el estándar que se requiere para que se conformen estas causales legales que se han esgrimido. ¿Avanzará la acusación o perdió fuerza en el camino? El voto en contra del representante del Partido Republicano, lo que generó la molestia de Chile Vamos para muchos, le da un respiro a la exministra de Justicia. De comprobarse que estos indultos y que estos actos fueron mal cometidos, que el responsable último es el presidente de la República y no la ministra. Que hoy día Republicano termine apoyando a la ministra del presidente Boris, a la ministra que otorgó los indultos a los delincuentes. Es bastante inexplicable. Es tan débil, tan sin fundamentos, tan mal preparada que incluso el Partido Republicano votó en contra de la acusación constitucional.
Así, el voto en contra del diputado republicano marcará el actuar de toda su bancada. La votación del diputado Benjamín Moreno representa la votación de la bancada del Partido Republicano y nosotros vamos a respaldar esa votación cuando corresponda en la sala. Acusación que se discute en paralelo al requerimiento que Chile Vamos y demócratas ingresaron al Tribunal Constitucional con el fin de anular 7 indultos otorgados por el presidente. Si consideran que se ha vulnerado la Constitución, están en el legítimo derecho de plantearlo y nosotros defenderemos nuestra posición. El TC este martes acogió revisar los 7 requerimientos y el próximo jueves resolverá si son admisibles o no. Nosotros esperamos que, por supuesto, el Tribunal Constitucional conozca en detalle y rigurosamente los antecedentes y, por supuesto, esperamos su pronunciamiento sin emitir una opinión al respecto, porque, por supuesto, es un órgano completamente autónomo. El requerimiento ha provocado debate. Esto porque fue presentado por 13 senadores que, si la acusación avanza, deberán cumplir el rol de jueces en la acción en contra de Marcela Ríos. Yo creo que fue poco prudente de parte de ellos haberse adelantado, porque en el jurado, que es el Senado, no puede haber una opinión previa. La sede constitucional es una sede jurisdiccional. Lo que se hace en el Congreso, salvo que él pueda señalar una cuestión diferente que es absolutamente contraria a la realidad, es una sede política. En el Congreso se hace política y son requerimientos políticos. La acusación constitucional son cosas distintas. Porque si no fuera así, no podríamos haber recurrido y no tendríamos la facultad para recurrir ante el Tribunal Constitucional con este requerimiento que ha sido claro. La convergencia avanza, con fuerza y esperanza. La convergencia avanza. ¿Cómo se siente para mañana? ¿Está tranquila o está preocupada? Estamos tranquilos. Muchas gracias. Previo a la sesión de este miércoles, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, recibió el respaldo de los miembros de su partido, Convergencia Social. Actividad a solo horas que la Cámara vote la acción en su contra. Su defensa ya anunció que no se invocará la llamada cuestión previa, por lo que se proyecta un intenso debate cuando los parlamentarios analicen el fondo de la acusación. Y lo analizábamos con Matías desde Buenos Aires, y tras finalizar su participación en la cumbre de la CELAC, el presidente de la República, Gabriel Boric Font, enfatizó que las relaciones con Argentina se encuentran en buen estado. Esto luego de la filtración de un polémico audio desde Cancillería en que se referían en duros términos al embajador trasandino en nuestro país, Rafael Bielsa, debido a sus dichos sobre el rechazo al proyecto Dominga. El presidente Gabriel Boric también intervino en la CELAC y abordó diversos temas como el cambio climático y la lucha contra el crimen organizado. Condenó además el asalto a los 3 poderes de Brasil y habló de la crisis política que vive Perú. Escuchemos las últimas declaraciones del presidente. Como país anfitrión, estamos en un excelente pie en nuestras relaciones con la hermana República de la Argentina. Tuvimos una muy buena conversación con el presidente Fernández y con el canciller Cafiero. Y ya se conoce el nombre de los 12 primeros expertos que van a asumir un rol protagónico en el nuevo proceso constituyente. Entre los elegidos se destaca el nombre de Juan José Ossa, ex ministro Sexpress durante el gobierno de Sebastián Piñera. A él se suman nombres como la académica de Derecho Constitucional de la Universidad del Desarrollo, Catalina Salem, el ex subsecretario de la Sexpress, Máximo Pavés, y Natalia González, ex subdirectora de Libertad y Desarrollo. Por su parte, desde el socialismo democrático destacan los abogados constitucionalistas Domingo Lovera y Antonia Rivas, el académico de la Universidad Alberto Hurtado, Alexis Cortés, y la ex seremi de Justicia Paz Anastasiadis. Este miércoles serán revelados los nombres de la mitad restante para dar inicio al proceso de redacción de nueva Constitución, que necesitan un respaldo de 4/7 para ser aprobados. Todas las personas que vamos a colaborar en los órganos constitucionalmente creados para este propósito, tenemos que poner lo mejor de nuestras capacidades al servicio no nuestra, sino de un diálogo que permita tener una nueva y buena Constitución para Chile.
Bueno, este anteproyecto es en 3 meses que se debe elaborar. Por lo tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de asumir también un deber, de hacerse cargo de los errores del pasado y entender que justamente, tal como lo señalaba, hoy día tenemos que mirar a cada uno de nuestros conglomerados y entender que estamos hablando de un bien común que es hacia el país. El Ministerio de Salud informó que se redujeron en hasta 10 meses los tiempos de espera para cirugías en el sistema público desde la segunda mitad del año 2022. El subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz, indicó que estas listas se prolongaron a causa de la pandemia, donde la mediana de espera para una operación en el 2021 era de más de 600 días. La autoridad también mencionó que el acceso a cirugías es una prioridad para la cartera, por eso el gobierno destinará más de 60.000 millones de pesos para la atención médica durante los fines de semana. En marzo, el gobierno espera presentar el proyecto de ley que buscará proteger a los afiliados a ISAPRES ante una eventual quiebra. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, aclaró que la propuesta busca mantener la cobertura en estos casos. Además, señaló que se busca un mecanismo para aplicar el fallo de la Corte Suprema que exige a las aseguradoras ajustar sus planes a la tabla de factores vigente a fines de 2019. Nosotros vamos a convocar una mesa intersectorial, una mesa este día viernes para trabajar en los lineamientos del proyecto que busca fundamentalmente fortalecer el sistema público para estar en mejor condición, para ofrecer mejores atenciones, como hemos ido trabajando a través de todo el gobierno, de todo este gobierno, y en paralelo seguimos avanzando con la Asociación de ISAPRES y con las ISAPRES en las posibles soluciones administrativas de cómo dar cumplimiento al fallo, que es el mandato que tiene el superintendente de salud. Son 2 cuerdas separadas de trabajo. Uno es trabajar en el tema de la resolución de cómo se va a dar cumplimiento al fallo, en lo que vamos a seguir avanzando. Tuvimos la reunión la semana pasada, esta semana seguimos teniendo reuniones de trabajo con la Asociación de ISAPRES y con las ISAPRES. Estamos trabajando en un proyecto para fortalecer el seguro público y otorgar mayores coberturas a sus afiliados. Y eso en paralelo seguimos trabajando con la Asociación de ISAPRES en ver los mecanismos de cómo dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema y dar estabilidad al sistema. Como lo he mencionado ya en varias oportunidades, nosotros necesitamos que las transiciones en los sistemas de salud sean ordenadas y tranquilas, y necesitamos que el sistema de seguros privados esté en una condición de estabilidad para seguir trabajando en las transformaciones del sector. La Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley la nueva normativa que suprime el plazo de 5 días existente hasta hoy para que los vehículos nuevos circulen sin patente. Una vez promulgada, todos los autos nuevos deberán salir del concesionario con su placa definitiva. La norma se enmarca en el programa Calles Protegidas, que busca entregar más seguridad a los automovilistas. Las automotoras se verán en obligación de entregar los vehículos 0 kilómetros con su patente ya instalada. Aquellos que no cumplan con esta regla serán sancionados con una multa que puede variar entre las 10 y las 50 UTM. La medida busca entregar mayor facilidad a carabineros y a las policías para fiscalizar a quienes transiten por la calle, ya que todos los vehículos contarán con su patente al día. Actualmente la ley les permite por 5 días circular sin patente, lo que dificulta la labor de carabineros para fiscalizar su debida instalación. Entonces, en esta ley que vamos a despachar ahora, se exige que los vehículos salgan de las automotoras con su placa patente debidamente instalada. Además, se aumenta la sanción por circular sin patente de sanción grave a gravísima. Por último, además, hoy día en nuestro país tenemos miles de motocicletas, principalmente de baja cilindrada, que no han sido homologadas, que han sido vendidas a sus dueños con una falsa promesa de que no necesitan patente. Eso no es así. Y por lo tanto esos vehículos, esas motocicletas, hay que homologarlas, y como se trata de un número muy importante, se va a autorizar
que esas motocicletas puedan ser homologadas en las plantas de revisión técnica por un periodo de 12 meses. La nueva normativa va a exigir instalar las placas patentes directamente en los concesionarios y habrá multas para aquellos concesionarios que incumplan, además de las multas que ya tienen los que circulan en automóviles sin placas patentes. También se incorporan las motocicletas para que tengan un plazo de 1 año y regularizar sus papeles, sacar las placas patentes, hacer las revisiones técnicas. Habría escasez de algunos medicamentos. La Asociación de Farmacias Independientes advierte de un quiebre de stock en diversos remedios de uso común, como jarabes para la tos y otros de uso pediátrico. Un tema que inquieta a los consumidores. El paracetamol para niños, por lo general, siempre está agotado. Los diferentes tipos de ibuprofeno también están bastante escasos, sobre todo para niños. Vengo de La Serena, estaba agotado, acá está agotado. Quizás usted lo ha notado, es lo que denuncian los clientes, pero también algunas farmacias. Hay un quiebre de stock de algunos medicamentos. Los quiebres de stock se suman y aumentan en este momento en Chile. Por lo tanto, hay que tomar medidas. Son muchos jarabes para la tos, antialérgicos. En general hay, por ejemplo, falta de nitroglicerina, que es un producto esencial en comprimido, que es esencial para problemas cardíacos. Es que diversos medicamentos de uso común antes de la pandemia no han logrado su normal abastecimiento. Hablamos de productos como el Flapex para bebés, ibuprofeno infantil, amoxicilina, Sinabel, antialérgicos, jarabes para la tos, como los que contienen levodropicina. Hay una serie de antitusivos que contienen bromexina, por ejemplo, como el Muxol, el Bisolbón, el Cortix, el Sidotén gota. Todos los derivados de la levodropropicina, como son el Broncar, todos los derivados de el Hedera Elis, como el Abrilar. Hay que recorrer más que antes. Los paracetamol, el ibuprofeno, cuesta encontrarlo y subieron mucho de precio. Siempre dicen que están agotados o que la próxima semana, pero no es efectivo porque no llegan. Así le sucedió a Rodrigo. A fines del año pasado sufrió una fuerte alergia y debió buscar su medicamento recorriendo diversas farmacias. Incluso optó por pedirle a su doctor que le cambiara el medicamento. Y a la farmacia no había casi de ningún tipo. ¿Y logró encontrar al final o...? Sí, claro, adecuándose, recorriendo otras farmacias, pidiéndole al doctor que dé alguna alternativa o finalmente, no sé, por algún remedio natural, sobre todo para la alergia o buscando otro tipo de solución. ¿Pero qué está detrás de esta falta de stock? En esta farmacia del centro de Santiago, además, se dedican a realizar recetas magistrales y reportan que debido a la guerra de Ucrania y a la mayor demanda de productos desde China, ha sido muy difícil conseguir materias primas para la elaboración de medicamentos. China está con problemas de abastecimiento para el resto del mundo y ustedes saben que China es el principal país abastecedor de materias primas, sobre todo para los países más, diríamos, en desarrollo. Pero esto es un problema mundial además. Países como la Unión Europea, en España, Portugal, Alemania, están prohibiendo la exportación de medicamentos. ¿Pero qué se puede hacer ante la falta de algunos medicamentos? Consultados por 24 horas desde la Asociación Industrial de Laboratorios, recalcaron la necesidad de ampliar la presencia de los fármacos bioequivalentes en el país. A la fecha existen en Chile más de 3.200 productos que han demostrado su bioequivalencia con el producto de referencia que, si bien es una cifra valorable, aún está lejos de llegar a una intercambiabilidad plena, ya que en la actualidad el universo es mayor a los 8.000 productos. Las farmacias independientes han informado del problema al MinSal y a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Además, apuntan a un trabajo coordinado con el Colegio Médico para ofrecer más alternativas a los pacientes. Nosotros hemos hablado con el Colegio Médico, por ejemplo, a ver si ellos pudieran, a través de sus colegiados, tratar de dar varias alternativas, o sea, que la receta médica no venga solamente un producto, sino que tal vez el médico le dé varias alternativas. Hemos recibido múltiples comunicaciones en la Comisión de Salud de desabastecimientos con respecto a algunos medicamentos en las farmacias de nuestro país. Vamos a oficiar desde la Comisión de Salud al Ministerio de Salud para resguardar y fiscalizar que se están adoptando todas las medidas pertinentes para garantizar el acceso a medicamentos y la disponibilidad de medicamentos en nuestro país. Hemos fortalecido el abastecimiento de algunos medicamentos, considerando el aumento en su demanda.
particularmente en los jarabes para niños como antibióticos, corticoides y antiinflamatorios. Situación detectada por los consumidores y que es monitoreada de cerca por el Ministerio de Salud, donde hicieron un llamado a la tranquilidad. No se evidencia localmente un problema de abastecimiento y desde Salud estamos constantemente monitoreando la situación de abastecimiento de los distintos medicamentos para no sufrir quiebres de stock. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con más Medianoche. Regresamos con noticias de medianoche. Un joven fue asesinado a disparos. Esto en plena vía pública. Los detalles de esta y otras noticias de inmediato con Yesenia Yamet. ¿Cómo estás, Yesenia? Hola David, muy buenas noches. Una situación impactante y que quedó registrada en las cámaras de seguridad del sector cuando este hombre de 29 años transitaba por calle El Yeso en la comuna de Puente Alto. Va caminando tranquilamente por esta calle solo cuando solo unos segundos después de que esta cámara de seguridad lo capta, aparece una segunda persona quien dispara alrededor de 30 metros hacia esta persona, hacia este hombre de 29 años. Habría disparado en al menos 4 oportunidades, disparos que terminan quitándole la vida a esta persona en este sector. Lo volvemos a repetir, este hecho ocurrió en la intersección de las calles El Yeso con Avenida Santa Rosa en la comuna de Puente Alto. Por el momento se desconoce cuáles serían las causas que habrían provocado este asesinato. Una de las hipótesis que se encuentra barajando la Brigada de Homicidios de la PDI es si momentos antes habría existido una riña entre estas dos personas. Los invito a que revisemos las declaraciones por parte de la Policía de Investigaciones y de la Fiscalía, quienes señalan que hasta el momento no hay ningún detenido por este caso. Se logró establecer que la víctima, en circunstancias que iba caminando hacia el poniente en dirección a Avenida Santa Rosa, fue interceptado por otro individuo de sexo masculino, quien lo abordó desde Santa Rosa hacia el oriente, ocasión en la cual el imputado le efectuó al menos 4 disparos en su contra, impactándole en la región del cráneo, lesión que en definitiva le provocó la muerte en el lugar. Un hombre de 29 años que recibió un impacto balístico y que falleció en el lugar. Se están reuniendo evidencias, declaración de testigos, de cámaras de seguridad para efectos de acreditar el delito y también determinar quién es el autor del hecho. Nos vamos ahora hasta la comuna de La Florida, ya que a eso de las 23 horas un carabinero frustró el robo a su vehículo en la modalidad llamada encerrona. Esto ocurrió en Américo Vespucio con Alonso Ercilla, cuando este funcionario transitaba en su vehículo junto a su esposa. Es momento en que iban por Américo Vespucio Sur en dirección al oriente que cuando llegan a Alonso de Ercilla son interceptados por un grupo indeterminado de personas y es ahí donde este funcionario decide utilizar su arma de servicio disparando en contra de quienes les intentaban realizar este robo de su vehículo. Por el momento se desconocen mayores antecedentes al respecto, solamente se sabe que si bien en un minuto se habló de la posibilidad de que alguna de estas personas, de que alguno de estos delincuentes que realizó esta encerrona estaba herido, esa es una hipótesis que finalmente se termina descartando. Estamos a la espera todavía de la vocería por parte de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones, como también de Carabineros, David. Así es, estar atentos, Yesenia, a lo que digan ambas policías respecto a esta situación que aún se encuentra en materia de investigación. Muchas gracias, Yesenia. Internacional. Nos vamos con noticias del mundo. La presidenta peruana Dina Boluarte llamó a una tregua nacional tras las masivas manifestaciones contra su gobierno. Además, el gobierno peruano envió notas de protesta a las embajadas de Bolivia y Colombia por declaraciones de ambos presidentes sobre la crisis que atraviesa Perú. ¡Van a pagar todo! ¡Todo van a pagar! La crisis social y política peruana ya ha traspasado las fronteras.
convirtiéndose en un conflicto con repercusiones internacionales. En el Perú, donde tenemos al pueblo peruano en una lucha por recuperar su democracia y también por recuperar el derecho a elegir un gobierno que los represente. Allanar universidades, gritar "muera la inteligencia". El Consejo Permanente de la OEA debe ser citado para examinar el caso de Perú. Declaraciones de los presidentes de Bolivia y Colombia que molestaron bastante al gobierno de Dina Boluarte. De hecho, la Cancillería peruana presentó notas de protesta a los embajadores de ambos países en Lima. La Cancillería boliviana respondió que respeta el derecho internacional y que no acepta la insinuación sobre una supuesta injerencia en asuntos internos de Perú. Sin embargo, hace 2 semanas el gobierno peruano le prohibió el ingreso al país al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y a otros 8 ciudadanos de ese país por intervenir en asuntos de política interna. En el caso de Bolivia podríamos hablar de una escalada en cuanto al deterioro de la relación. Obviamente los mecanismos de diálogo a nivel político, de profundización de la relación, comienzan naturalmente a estancarse. Respecto al señor Evo Morales y de algunos de sus connacionales que tenían una activa participación política en el sur del país. Mientras la presidenta peruana Dina Boluarte envió un claro mensaje en torno a las manifestaciones contra su gobierno. Llamo a mi querida patria a una tregua nacional. Un conflicto que además afecta a la economía no solo de Perú, sino también de las zonas fronterizas en Bolivia y Chile. El mayor impacto económico se ha dado en la zona sur. Hay sectores muy afectados como el turismo. Las ciudades del sur andino peruano son las principales afectadas con las manifestaciones, provocando incluso el cierre de algunos atractivos turísticos como Machu Picchu, donde cientos de personas han sido evacuadas, entre ellos chilenos. También sufrimos las mismas injusticias sociales, se entiende, no somos un turista que está, porque está todo cerrado, sino que a la vez entendemos. Comprendemos. Pero además nuestro país también se ha visto directamente afectado con las protestas peruanas. Servicio de buses, Busa Tacna. Los transportistas de Arica Tacna aseguran que desde el inicio de las manifestaciones ha existido una fuerte baja de pasajeros. ¿Le ha bajado el flujo? Sí, ha bajado bastante. ¿Cuánto le ha bajado, por ejemplo? Más o menos como el 30% más o menos. De hecho, el gremio de los colectiveros en Tacna y Arica indica que han perdido alrededor de unos 300.000 soles diarios, es decir, más de 62 millones de pesos chilenos. Yo le pediría muy especialmente a las autoridades de Arica que informen a la gente que la situación en Tacna está bien, que uno puede circular sin ningún problema, sin ninguna restricción. Aunque los mismos pasajeros aseguran que la situación es compleja. La verdad es que sí, considero que es un riesgo incluso ir a Perú, en mi caso que voy a la capital que es Lima, también por vía terrestre, pero bueno, en mi caso, por las condiciones que ameritan, pues tengo que hacerlo. Las autoridades chilenas han insistido que los ciudadanos de nuestro país eviten ir a Perú, mientras que el Ministerio de Economía peruano asegura que la inflación en enero podría subir a un 8,9% interanual. Y ya comenzaron los cambios en el gobierno ucraniano. Renunció uno de los asesores más cercanos al presidente. Tal como lo había anunciado el mandatario Volodymyr Zelensky, durante esta semana se realizarán una serie de cambios en el gobierno ucraniano tras acusaciones de corrupción en contra de varios funcionarios. Kirilo Timoshenko, subjefe de la oficina presidencial, fue el primero en salir de su cargo en medio de una investigación por malversación de ayuda humanitaria y por uso de autos de lujo. Se le acusa de desviar más de $7 millones en ayuda que iba destinada a la región sur de Zaporilla. Además de Timoshenko, 3 ministros, 5 gobernadores y 4 viceministros han dejado sus cargos. Zelensky asegura que buscar expulsar a todos los funcionarios corruptos cuando se cumplen exactos 11 meses desde el inicio de la guerra en Ucrania. Y Jacinda Ardern participó este martes de lo que es su último compromiso político como primera ministra de Nueva Zelanda. Días después de sorprender al mundo con el anuncio de su renuncia, Jacinda Ardern dijo estar lista
para ser una parlamentaria secundaria, una hermana y una madre. Su despedida fue durante la reunión anual de políticos y ancianos maoríes en la pequeña ciudad de Ratana, al norte de la capital de Wellington, donde habló de la amabilidad y empatía que le han mostrado los neozelandeses. Recordemos que parte del argumento de Ardern, de 42 años, para renunciar es que sentía que no tenía más energía en el tanque para liderar el país. Bueno, 1:49 minutos, dejamos hasta aquí este bloque informativo. Volvemos contigo, Matías. Muchas gracias, David. Y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio. Ahí revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Veamos. Codelco reporta caída del 10% en producción de cobre en 2022. La cifra suena preocupante. Revise contenido para saber de qué se trata, la profundidad de esta noticia, en 24horas.cl. Revisamos el tiempo, el pronóstico para hoy, miércoles 25 de enero de 2023. Santiago estará despejado con una máxima probable de 32 grados. Y Quellón, en la zona sur de la isla Grande de Chiloé, región de los lagos, habrá chubascos y una máxima probable de 15 grados. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.